2, 1. Hola, buenas tardes. Habla Verónica Arteaga. En nombre del Banco Vice y de Vice Inversiones, les doy la bienvenida a nuestro webinar La influencia de Irán en su región y en el resto del mundo. Nos acompaña Magdalena Guzmán. Magdalena es periodista y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Chile. Esa es su profesión. La historia, la docencia y los viajes son su pasión. Hace más de 15 años da charlas y hace clases de historia y de actualidad. Su interés es dar a conocer lugares, costumbres y culturas diferentes. Magdalena además hace clases particulares para quienes viajen a estos lugares y desde hace 3 años organiza y acompaña viajes grupales a lugares como India, Turquía y Myanmar. Medio Oriente es una de las regiones más complejas y con mayor cantidad de conflictos en curso en el mundo actual. En todos ellos, de una u otra forma, casi siempre está presente la influencia de Irán. ¿Cómo se configuró el Irán actual? ¿Qué significado e impacto tiene hasta hoy la Revolución Islámica de 1979? ¿Puede este país generar cambios en la región y el resto del mundo? Hoy Magdalena nos entregará las primeras claves para entender a Irán. Magdalena, te damos la bienvenida. Pero antes les voy a pedir que las preguntas las hagan por el chat y las revisaremos al final de la presentación. Además, al final de nuestro webinar proyectaremos un código QR con una pequeña encuesta, pues nos interesa mucho su opinión y ver cómo podemos ir mejorando nuestros webinars. Bueno, Magdalena, te cedo la palabra. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy día vamos a conversar de Irán. Si bien en las noticias hemos visto muchísimo de Afganistán, que está al ladito, muy cerca, pero vamos a comenzar hoy con Irán, que es parte de esta región de Medio Oriente que se ha caracterizado todo el último tiempo por ser una zona sumamente inestable, una zona donde constantemente hay conflictos, guerras civiles, y en todos ellos, sin duda, Irán ocupa un rol importante. Irán siempre ha sido un imperio, un país, una cultura que ha proyectado su influencia. Probablemente para la mayoría de nosotros que estamos acostumbrados a conocer más de Grecia, Roma, el otro lado, la otra parte de la historia, Irán nunca fue un actor tan importante. Pero la verdad es que siempre lo ha sido, siempre ha estado como al otro lado, digamos, un país que no solamente es grande, sino que tiene una población que siempre se ha caracterizado por ser muy culta, muy refinada, y bueno, sin duda, uno de los elementos más importantes de este Irán que proyecta toda esta influencia tiene que ver con su ubicación geográfica clave. Aquí yo les puse un mapa de la antigüedad para que podamos ver que ya desde el comienzo de la historia conocida, Irán es parte de lo que podría ser el centro del mundo. Para nosotros, el centro del mundo de la antigüedad era el mar Mediterráneo, donde estaban los romanos, pero si uno toma todas las civilizaciones antiguas, Irán es lo que está entre Asia, la Asia de la China antigua, de la India, y el mundo europeo de Grecia y Roma. Estamos aquí en la zona donde estaba Mesopotamia, la cuna de la civilización, donde parten los primeros imperios. Por lo tanto, ya desde un primer momento es un país que influye, que proyecta esta influencia y que parte de su influencia y de su poderío tiene mucho que ver, como les digo, con su ubicación geográfica. Hoy vamos a dar un salto en la historia, nos vamos a quedar en la antigüedad, vamos a irnos particularmente a todos los acontecimientos que sucedieron antes y que han sucedido después de 1979. Vamos a tomar ese año que es el año de la Revolución Islámica, como un punto de inflexión, como un punto en la historia de Irán que va a marcar un antes y un después de su historia más reciente. Y para poder entender cómo se llega a un acontecimiento que va a tener tantas repercusiones y que, como les digo, hasta el día de hoy, 2021, sigue marcando en el fondo y sigue definiendo cómo se comporta Irán en su región y en el mundo, tenemos que ver sus antecedentes. Cómo se pasa de un imperio a esta república islámica.
En el siglo XIX vamos a tener que tanto los rusos como los británicos tenían sus ojos puestos en Persia, que es actualmente de 1935 Irán, por la misma razón que fue tan importante la antigüedad. Una ubicación geográfica clave que une Asia y Europa, que une el mar Caspio al vecino a Rusia con el Golfo Pérsico y la salida al mar Índico. Estas dos potencias, estos dos imperios, durante todo este periodo entre 1837 y 1907 tuvieron como una guerra fría, por así decirlo, o como una competencia por quién era más influyente y quién conquistaba más espacio en esta zona. Eso fue conocido como el Gran Juego. El Gran Juego en que tanto británicos como rusos quieren asegurarse su posición. Los británicos quieren asegurarse una vía más directa a su gran colonia imperial, que es la India. Recordemos también que Pakistán en ese minuto era parte de la colonia de la India. Y Rusia quiere tener acceso a este océano Índico y a todas las riquezas minerales de Asia Central. Por lo tanto, la historia de todo el siglo XIX, del siglo XX de Irán, en ese minuto todavía Persia, va a estar marcada por la presencia de potencias extranjeras. Y eso la va a marcar muchísimo. En un primer minuto, Inglaterra, el Imperio Ruso, y más aún se van a aferrar a este país con excelente ubicación geográfica cuando se descubre en 1908 el petróleo en Irán. O sea, si ya Irán era un país muy apetecido por su ubicación, cuando se descubre que está el petróleo, ahí se convierte en una zona que por ningún motivo las potencias quieren dejar de influir. Inmediatamente después del descubrimiento del petróleo en Irán, los ingleses van a fundar la Anglo-Persian Oil Company para exportar todo este petróleo iraní, y ahí la presencia inglesa va a ser muy fuerte y muy definitiva hasta que ya en el siglo posterior va a ir siendo poco a poco reemplazada por una influencia de Estados Unidos. En la Primera Guerra Mundial vamos a seguir con toda esta misma característica. Este país va a quedar dividido entre las distintas potencias externas. En este minuto de la Primera Guerra Mundial hay una dinastía, que es la dinastía de los Qajar. Y esta dinastía tenía muchos problemas internos, problemas económicos, precisamente vinculados a esta falta de libertad y hasta toda esta injerencia de las potencias externas. Este gobierno débil estaba prácticamente sometido a la influencia de los grandes poderes. Y durante la Primera Guerra Mundial, esta Persia va a estar, como les digo, intervenida por el norte, por Rusia y por el Imperio Turco-Otomano, por el sur, por Inglaterra, y poco a poco también va a empezar a tratar de entrar Alemania. Por lo tanto, vamos a tener un gobierno débil y una fuerte presencia de estas distintas potencias. Debido a esta debilidad de gobierno, va a venir un militar sin mucha formación, pero muy astuto, y va a dar un golpe. Y este militar era Reza Khan, que va a derrocar al último emperador de la dinastía Qajar y va a instaurar una nueva dinastía, que es la dinastía de los Pahlavi. Reza Khan se va a coronar a sí mismo en 1925 como el primer Shah de la dinastía Pahlavi, y va a empezar todo un camino, va a intentar modernizar y occidentalizar su país. Y para eso va a seguir los pasos de Atatürk, que lo vemos aquí en ambas fotografías. Atatürk es el líder turco que va a hacer lo mismo en Turquía. Turquía había nacido después de la Primera Guerra Mundial, cuando se desmorona el Imperio Turco-Otomano, y como el país que queda tras la caída de este gran imperio va a surgir Turquía. Y dentro de los oficiales que están llevando a cabo toda esta transición, va a aparecer la figura de Atatürk, que va a afirmar que este declive, esta decadencia del Imperio Turco-Otomano, dice él, que se debía a que el país se había quedado atrasado. Y para poder ser un país con poder, con influencia, tenían que imitar a los países occidentales, dejar toda por así decirlo, su medioevo de todas sus costumbres y occidentalizarse. Reza Khan va a tratar de hacer lo mismo
en Persia. Va a tratar de llevar a cabo distintas reformas para seguir este camino e ir acercando Persia a Europa y al estilo de vida y a las costumbres y al tipo de economía y el tipo de ejército que existía en la Europa occidental. Vamos a llegar a la Segunda Guerra Mundial y este Reza Khan en la Segunda Guerra Mundial se va a declarar neutral, pero se empieza a ver en la medida que va avanzando la Segunda Guerra Mundial que él tiene cierta cercanía con el régimen nazi. Y esta cercanía con el régimen nazi va a representar una gran amenaza para tanto Rusia como los ingleses. Van a ver que si es que en el fondo él permite que se acerquen Alemania hasta Irán, era posible que los alemanes se quedaran con este valiosísimo recurso que es el petróleo. Por lo tanto, rusos e ingleses van a decidir exiliar a Reza Khan, lo van a enviar a Sudáfrica, donde él va a morir el año 44, y le van a permitir que su hijo de 21 años, Mohammad Reza Pahlavi, le sucediera. Por lo tanto, en este Irán, que ya había dejado de ser Turquía, en el año 35 se cambia el nombre y se convierte en Irán, va a tener un nuevo monarca de 21 años que va a cerrar, que va a ser el último monarca, segundo y último monarca de esta dinastía, y que en poco tiempo va a vivir muchas situaciones, digamos, en su país. Va a tomar un país atrasado, ocupado, y en 38 años de gobierno va a tratar también, igual que su padre, de modernizarlo, va a abrir las universidades, los cines, va a tratar de que su país sea un país cosmopolita, también va a hacer una reforma agraria, una serie de cambios, y va a tratar de levantar un imperio. Pero su manera de vida le va a costar el imperio, lo va a perder todo, y también va a morir exiliado lejos de su tierra. Mohammad Reza Pahlavi, el último Shah de Irán, nace en 1919, y cuando él nace, en el fondo va a nacer en un modesto barrio de Teherán, porque su padre, Reza Shah, todavía era un cosaco, un soldado analfabeto. Recién acuérdense que el año 21 Reza Shah va a hacer este golpe de Estado y se va a convertir en el nuevo monarca, por así decirlo. Por lo tanto, Mohammad Reza Pahlavi nace como un niño pobre, de una familia sencilla, y se va a convertir al poco andar en un príncipe imperial y heredero del trono de Ciro el Grande. Asume el año 41, aquí lo tenemos asumiendo el trono, y va a tomar este país que, como les decía recién, va a empezar a vivir una serie de cambios, una serie de transformaciones. El año 51, apenas 10 años después de iniciado su gobierno, va a asumir como primer ministro Mohammad Mossadegh, y él va a asumir con la promesa de nacionalizar el petróleo. Y aquí esto como que ya nos va mostrando que la gente, los iraníes que habían elegido a Mossadegh, en el fondo eligen un candidato que les está hablando de devolverles sus recursos. Pero cuando gana Mossadegh, gana y nacionaliza el petróleo, va a complicar mucho nuevamente los cálculos estratégicos que hacía Inglaterra, que seguía estando muy fuerte en Irán. Y esta situación va a incomodar a los británicos, que van a pedirle ayuda a Estados Unidos para sacar a Mossadegh. Y Estados Unidos va a acceder y va a ayudar a organizar un golpe de Estado a través del cual sacan a Mossadegh y van a volver a recuperar el recurso del petróleo. En este minuto es importante poner también como contexto que después de la Segunda Guerra Mundial se inicia este periodo conocido como la Guerra Fría, en el cual vamos a tener que Estados Unidos y la Unión Soviética están constantemente compitiendo por tener mayor poder e influencia a nivel mundial y por imponer a través de su influencia su modelo de organización política, su modelo ideológico, su modelo económico.
Es una lucha a muerte entre capitalismo y comunismo, entre democracia y Estado estatizado, centralizado, que nunca va a enfrentar directamente a la Unión Soviética con Estados Unidos, sino que van a ser encuentros y conflictos en otros países. Y en el caso de Medio Oriente, vamos a tener que hasta la Segunda Guerra Mundial, la potencia europea que tenía una mayor presencia en Medio Oriente había sido sin duda Gran Bretaña. De alguna manera también Francia, pero Gran Bretaña había sido quien se había asegurado de estar ahí después de la Primera Guerra Mundial, cuando se desmorona el Imperio Turco Otomano. Y en el fondo vamos a ver que esta presencia británica va a empezar poco a poco a disminuir y en esta misma medida empieza a aumentar la presencia norteamericana. Y aquí, en el caso de Irán, el año 53, vamos a ver cómo de alguna manera se junta esta Gran Bretaña que sigue influyendo, que quiere mantener el control, que no quiere perder el control del petróleo, y un Estados Unidos que va a empezar a verse involucrado en los distintos temas, conflictos, golpes y distintos eventos que van sucediendo en Medio Oriente. Mientras tenemos un primer ministro que habla de nacionalizar el petróleo, tenemos un golpe de Estado que va a generar una enorme inestabilidad en el año 53, vamos a ir viendo que en paralelo tenemos un monarca, un Shah, que vive cada vez más desconectado de esta realidad. Yo acá les puse algunas fotos de dos de sus matrimonios, el primero con Soraya, que es el año 51, el mismo año que sale electo Mossadegh con esta promesa de nacionalizar el petróleo. ¿En qué está el Shah mientras tanto? Él está viviendo una vida de lujos, fastuosa. Aquí tenemos la foto de su matrimonio, o sea, unos vestidos llenos de diamantes, de pluma, que no tienen nada que ver con la realidad que está viviendo su país. Una fiesta en la cual invita a toda la monarquía y la aristocracia europea, y esta manera de vivir vamos a ir viendo que se va a ir acentuando cada vez más. Aquí también está Farah Diva, su tercera y última mujer con quien se casa el año 59, también en medio de grandes lujos. Bueno, aquí tenemos un poco más como de lo mismo, en el fondo, el Shah con su mujer, sus 4 hijos, que va a tener por fin con la tercera y última mujer su hijo heredero, que tanto lo buscó, tanto lo esperó. Con las otras 2 anteriores se había precisamente separado, distanciado, porque no le habían dado un hijo hombre. Con Farah Diva tuvo su hijo hombre, y vive esta vida de centros de esquí en Europa, y también aquí llama la atención, miren la chaqueta de uno de sus hijos, la barca para esquiar con la bandera de Estados Unidos, muestra en el fondo esta cercanía que tiene el Shah con Estados Unidos desde el comienzo de su mandato y también con el mundo occidental. Entonces es un monarca muy pro-occidental, lo cual luego en el año 79 va a cambiar radicalmente. Cuando llega el clero, la revolución islámica, van a generar un corte total y absoluto con Occidente. Hasta ese minuto en el que está el Shah de Irán, para Estados Unidos vamos a ir viendo que cada vez más Irán va a representar como su gran bastión en Medio Oriente. Tanto Irán como Israel van a ser sus grandes apoyos en Medio Oriente. Y sus grandes apoyos para evitar precisamente que se expanda la influencia de la Unión Soviética en esta zona. Por lo tanto, hasta el año 79, como les digo, la relación entre Irán, Israel y Estados Unidos va a ser una relación muy cercana, va a ser una relación de apoyo mutuo, de compartir información, incluso Estados Unidos va a ayudar con financiamiento, algunas reformas que lleva a cabo el Shah de Irán, va a ayudar en el entrenamiento de sus militares, va a tener mucha influencia y mucho conocimiento de información de alto rango en el fondo. Y este estilo de vida que lleva el Shah, que se puede decir que es bastante, como les decía, como desconectado con la realidad de su pueblo, van a haber 2 episodios que lo van a mostrar
de manera ya excesiva, digamos. Uno va a ser el año 67, que el Shah va a decidir coronarse como Shah. Va a ser una ceremonia llena de pompa, con un protocolo copiado de la coronación de Napoleón, con algunos toques de la reina Isabel II, toda la vestimenta, toda la ceremonia, las coronas que se mandan a hacer son de lujo, de joya, de un enorme gasto, un gasto financiado precisamente por la riqueza que entraba por el petróleo, pero que era manejado principalmente por Inglaterra. Entonces, tenemos que el Shah está viviendo, por así decirlo, una realidad casi paralela. Otro episodio va a ser, apenas 4 años después, lo que se le llamó la fiesta del siglo, y fue cuando Shah decidió conmemorar los 2500 años de la fundación del Imperio Persa. Manda a construir toda una carpa para este festejo en la histórica ciudad de Persépolis, que había sido la capital del Imperio Persa. Es un evento que dura una semana, que se mandan a traer caballos de circo, que se trata de reconstituir la vida en el imperio de Ciro el Grande, con los bailes, la música, unos banquetes que en el fondo al cual estaban invitados no los iraníes, en el fondo el pueblo de este imperio persa, sino que los invitados eran todos los monarcas europeos. Por lo tanto, más que ser un evento de aglutinación nacional, este era un evento que de alguna manera trataba de demostrar la fuerza, como el porte que trataba de demostrar el Shah hacia las potencias europeas. Y bueno, naturalmente, poco a poco empieza a surgir oposición, empiezan a surgir críticas, pero ¿cómo reacciona el Shah ante estas críticas? Él va a reaccionar tratando de suprimirlas, de oprimirlas, controlarlas, y para eso va a tener una herramienta muy poderosa que va a ser la SAVAK, la policía secreta del monarca, que a finales de la década de los 60 se va a hacer una fuerza que prácticamente va a atemorizar a la población, porque va a ser muy efectiva en controlar los movimientos de la oposición, en tomar prisioneros, en torturar. Va a ser famosa esta fuerza del Shah, y que incluso después va a ser denunciada a finales de la década de los 70 por asociaciones de derechos humanos, que van a poner la alarma. Van a poner la alarma y van a comenzar a denunciar de que este gobierno de Irán está llevando a cabo un régimen de terror. En esta época, ya a finales de los 70, empezamos a ver un declive del Shah y de su gobierno. El año 73 le van a diagnosticar un linfoma, con el cual el Shah de Persia va a luchar los próximos 7 años. Él va a morir el año 80 de un cáncer. Pero también, principalmente, empieza todo este cuestionamiento. Incluso Estados Unidos, su gran aliado, va a tratar de pedirle que haga ciertos cambios. Jimmy Carter va a visitar el país y le va a aconsejar al Shah que empiece a iniciar reformas democráticas. Pero cuando se da la visita de Carter, cuando se dan estas alarmas, cuando se empiezan a hacer estos pedidos por mayor democracia y que termine con este régimen del terror, ya era demasiado tarde. Ya se había formado una oposición importante, muy variada. Irán tiene una población muy culta, muy de universidad, de estudios, por lo tanto es una oposición, no es solamente una oposición religiosa, va a haber una oposición de comunistas, liberales, socialdemócratas, es un amplio espectro, pero que van a estar aglutinados tras una figura tremendamente carismática, que es la figura del ayatolá, el máximo cargo religioso, Ruhollah Khomeini. Khomeini va a empezar a ser la fuerza de la oposición, va a empezar ya a partir del año 62 a criticar el Shah por ciertas leyes, ciertas actitudes que tiene, y empieza a encontrar un gran seguimiento de los distintos grupos que se oponen al Shah y que están descontentos y disconformes con lo que está sucediendo en su país. Esta posición
llevada a cabo por el Jomenei, nos van a ir acercando cada vez más a esta revolución islámica. En enero del año 78 van a estallar manifestaciones en Qom. Estas manifestaciones empiezan a tomar más fuerza y el Shah decide abandonar Irán. Él dice que va a recibir, o sea, se supone que él iba a ir a recibir un tratamiento para el cáncer, dice que se va de vacaciones. El punto es que el 16 de enero de 1979 el Shah y su familia abandonan Irán, no van a volver nunca más, y con esta salida del país van a terminar más de 2 milenios de gobierno de los reyes persas. Y en enero, la reacción de la gente ante la salida del Shah va a ser de euforia. Hay una cita de Shirin Ebadi, les voy a recomendar un libro de ella, que relata toda su vivencia de los días antes, de toda la etapa previa, de la misma etapa de la revolución y todo lo que sucedió después, un excelente libro, y ella cuenta cómo la gente invade las calles celebrando, dice, nos sentíamos como si hubiéramos recuperado una dignidad que hasta hace poco muchos de nosotros ni siquiera éramos conscientes de haber perdido. O sea, están todos felices, exultantes, y el 1 de febrero va a llegar Jomenei, que estaba en el exilio. Jomenei ya desde el año 64, el Shah lo había mandado a exiliar, había estado un largo periodo en Irak, un país vecino, y luego había estado en Francia. Así que 14 años después de haber iniciado su exilio, Jomenei vuelve a su país y vuelve como la figura indiscutida que aglutina toda esta oposición. Él, una vez que vuelve al país, se va a adueñar del gobierno y va a decir, de ahora en adelante seré yo quien nombre el gobierno. Se supone que Jomenei iba a formar un gobierno democrático en el cual iban a participar todos, pero todos los distintos grupos que habían apoyado a Jomenei y que habían tenido un rol importante en la salida del Shah van a ser rápidamente marginados. Y una vez que Jomenei se hace del poder, se queda con todo el poder, va a empezar a haber una feroz persecución de todos los otros grupos que no son los de su grupo. Por lo tanto, va a haber un periodo de gente que desaparece, muchas ejecuciones tras juicios rápidos y arbitrarios, y de esa manera van a ser la República Islámica. En el fondo, esta oposición al Shah, Jomenei la va a convertir rápidamente en una república de corte islámica. Jomenei va a crear estos tribunales revolucionarios islámicos, va a reemplazar toda la fuerza militar y policial, porque toda esta fuerza militar y policial del Shah, aparte de ser leal a él, había sido entrenada, algunos de sus rangos, por los norteamericanos, por lo tanto le producía mucha desconfianza, las va a perseguir, va a haber muchos asesinatos, y van a formar una fuerza paralela, un ejército paralela que es la Guardia Revolucionaria. También se va a redactar una constitución teocrática y se van a reemplazar las leyes seculares por leyes islámicas. Jomenei entonces va a ser el líder indiscutido de Irán desde el año de la Revolución Islámica hasta su muerte el año 89. Va a estar por encima de cualquier otro poder, de cualquier otra autoridad del país. Por lo tanto, vamos a tener una teocracia en la cual el poder más importante es un poder religioso. Este es el libro que les comento de Shirin Ebadi, que se llama El despertar de Irán. Ella va a ser la primera mujer musulmana en recibir el Premio Nobel de la Paz en el año 2003. Es una abogada, jurista iraní, que se va a convertir en defensora de la democracia en su país. El Shah, como les decía, nunca más vuelve a su país, va a pasar por Egipto, Marruecos, Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, en su exilio, va a morir en Egipto, donde está enterrado, y lamentablemente para él no va a volver nunca más a su país. Al final de este año de la revolución, vamos a tener un hito que va a ser mundialmente conocido y que va a marcar el quiebre total y definitivo de las relaciones entre Irán y Estados Unidos. Y este hito es la crisis de los rehenes, en el cual antes de morir el Shah va a pedir
a Estados Unidos que lo reciban para recibir tratamiento contra el cáncer. El 22 de octubre, el Shah llega a Estados Unidos para tratarse médicamente y la reacción en Irán es de furia. Dicen que Estados Unidos no puede recibirlo y que tiene la obligación de enviarlo de vuelta a Irán para que pueda ser, en el fondo, sentenciado, ejecutado. Y ante en el fondo, este enojo, la reacción de algunos estudiantes es tomarse la embajada norteamericana en Teherán. Acuérdense que para Estados Unidos Irán era muy importante, por lo tanto esta embajada en Teherán es una gran embajada donde en sus minutos llegaron a haber más de 5.000 funcionarios, gente trabajando para la embajada de Estados Unidos en Teherán. Durante 444 días, estos estudiantes van a mantener a 52 miembros del personal de la embajada de Estados Unidos como rehenes, y Estados Unidos ve esto como una violación al derecho internacional y despierta un sentimiento de ira y un sentimiento anti-iraní que ya nunca más se ha vuelto a recomponer. Aquí también hay una película que es muy buena, muy entretenida, que retrata uno de los episodios de esta crisis de los rehenes, que se llama Argo, que ganó un Oscar a la mejor película. Bueno, el Ayatollah Jomenei va a aprovechar este episodio de la crisis de los rehenes, que en el fondo va a generar un sentimiento como de unidad dentro de los iraníes, que ven que se están de alguna manera imponiendo y haciendo justicia contra los norteamericanos que habían intervenido por tantos años en su país. Y en este minuto que está sucediendo todo esto, Jomenei decide que es el mejor momento para hacer un referéndum, en el cual se hace la pregunta si debe abolirse la monarquía a favor de un gobierno islámico. Y por lo tanto, en este contexto en que la población está bastante todavía como contenta con todo esto que está pasando de la embajada y en el fondo como oponiéndose a todo lo que tenía que ver con el Shah, la monarquía, este referéndum se va a aprobar con un 98% de los votos a favor de reemplazar la monarquía por una república islámica. Y vamos a tener entonces que este mismo año, de todos estos sucesos, va a quedar ya definitivamente instaurada la república islámica. Y el evento posterior que va a venir va a ser esta guerra entre Irán e Irak. La verdad es que va a ser originada por una larga hostilidad entre Irak e Irán. Irak es un país árabe que es distinto a Irán en el sentido que Irán es un país persa y siempre ha habido una diferencia. Los persas de alguna manera se sienten más porque es un pueblo, como les decía, más culto. Ve a los árabes como en el fondo un grupo que son comerciantes, mercaderes, ellos son distintos, y había una larga historia de hostilidad. Irak hizo un cálculo errado, pensó que en esta situación del fondo de inestabilidad podía ganar una guerra y va a tratar de ampliar su zona, de mover la frontera. El punto es que no lo va a conseguir. Esta guerra le va a poner a Irán como el primer enemigo externo común, y después de 8 años de mucho desgaste, de mucha destrucción, muchas bajas, muchas pérdidas, la guerra va a terminar sin un claro vencedor. Y aquí vamos a ver que Estados Unidos ya empieza a mostrar de manera como irremediable su oposición a Irán, y Estados Unidos va a estar dispuesto a apoyar a Irak en esta guerra, va a estar dispuesto a financiar, a entregar armamento para tratar de limitar y ojalá eliminar esta república islámica. Pero como les digo, después de 8 años de guerra no va a suceder. Esta república islámica, desde el comienzo, va a hacer algo que el Ayatollah Jomenei va a tratar de exportar. Dice que establecer el Estado Islámico en todo el mundo es uno de los grandes objetivos de la revolución. Y aquí vamos a tener una característica muy importante, que es una de las principales consecuencias de esta república islámica, que es que desde el comienzo va a tratar de expandirse por Medio Oriente, y eso es lo que hasta la actualidad ha generado una serie de inestabilidad. El mundo islámico tiene una división muy antigua, desde la época después de la muerte del profeta Mahoma. Se va a generar una división
entre lo que se llaman los sunitas y los chiitas. Todos son musulmanes, pero están en desacuerdo con respecto a quién debiera ser el sucesor legítimo de Mahoma. Se van a formar dos grupos. Los sunitas van a ser la mayoría y van a imponer de alguna manera su posición. Y los chiitas van a quedar en minoría y va a quedar como que su verdad o su postura va a quedar como la postura del perdedor de alguna manera. Irán es un país que tiene una alta mayoría de la población musulmana chiita, más del 90% de los iraníes son chiitas, Irak tiene alrededor del 60% de chiitas, son los países con más chiitas dentro de un mundo musulmán que es mayoritariamente sunita. Entonces, cuando se lleva a cabo esta revolución islámica, este quiebre es visto por Jomenei y por el clero como en el fondo una manera de demostrar que ellos pueden estar en el gobierno y que van a exportar sus ideas y su ideología. Hay que también contextualizar también con respecto a la Guerra Fría, que el año 79, en esta Guerra Fría, los conflictos todos se ordenaban en torno a los ejes comunista, capitalista, Estados Unidos, Unión Soviética. Esto de que haya habido una revolución, que se haya convertido la monarquía en una república islámica, es algo que está absolutamente fuera de toda explicación, es algo completamente nuevo, que es muy difícil de entender. Después de eso han habido otros movimientos de extremismo islámico, ha estado ISIS y otros movimientos, sin ir más lejos también los talibanes, que son fundamentalistas, que tratan de imponer la sharia y en el fondo el islam en todos los ámbitos de la vida, pero hasta ese minuto, en este contexto de Guerra Fría, este suceso es bastante novedoso. Irán va a tratar de exportar su verdad chiita hacia todo Medio Oriente y por lo tanto va a empezar a entablar una serie de alianzas marcadamente anti-estadounidense y anti-israelí con distintos países. Aquí vemos en este mapa, va a tener una fuerte influencia en Afganistán, Pakistán e Irak, apoyando milicias, en el Líbano ya desde el año 82 con un grupo muy importante chiita que es Hezbollah, y después de la primavera árabe también se le va a presentar la oportunidad de influir en Siria y en Yemen, en el fondo haciendo un contrapeso contra los países o los gobiernos sunitas. En el fondo, ¿qué es lo que hace Irán? Apoya grupos, milicias, que son de orden chiita. Los únicos que no son chiitas, que son sunitas, son Hamas, pero Irán también los apoya porque se están oponiendo a Israel. Y aquí tenemos esta, por así decirlo, se podría decir una guerra fría que se está dando en Medio Oriente, dos potencias, dos polos de poder, que son Irán, que representa el mundo de los chiitas, que está constantemente midiendo fuerzas con Arabia Saudita, que vendría a ser el país o el poder más importante dentro del mundo de los sunitas. Y vemos también, por ejemplo, que esto cómo cambia Medio Oriente, cómo influye, cómo va generando todos estos cambios. Vemos que, por ejemplo, hay países árabes que en su minuto negaban la existencia de Israel, pero que hoy día van siguiendo a Arabia Saudita. En el fondo les interesa más estar cerca de Israel que del extremismo chiita que representa la República Islámica. Por lo tanto, países como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán han estado dispuestos a normalizar sus relaciones con Israel, cosa que hasta hace algunos años atrás era prácticamente impensable, porque el orden que existía antes eran todos los países árabes versus este país judío que era lo distinto. Ahora, a raíz de la Revolución Islámica, eso ha ido cambiando de manera notoria. Qasem Soleimani era el arquitecto de esta red de influencia iraní y fue el hombre que en enero del año pasado Estados Unidos mandó a matar con un dron, y eso nuevamente es como un elemento que muestra las relaciones muy malas que hay entre Estados Unidos e Irán. Aquí lo tenemos junto al líder supremo.
Otros puntos de conflictos han sido, bueno, el estrecho de Hormuz, que también ahí se nota constantemente en el fondo la tensión que existe entre Estados Unidos e Irán. Y hoy día el gran punto de tensión tiene que ver con el programa nuclear, el cual Irán ha estado avanzando aceleradamente. Irán tiene un reactor nuclear, lo tiene desde el año 67, Estados Unidos lo ayudó a conseguirlo en la época del Shah, y desde entonces hasta la fecha Irán ha tenido una serie de pruebas, de experimentos. Después ya de la crisis de los rehenes, Estados Unidos va a imponer sanciones económicas, y todos estos años, desde el año 79 hasta la fecha, han sido una constante tensión entre un Irán que trata de avanzar en su programa nuclear y un Estados Unidos que trata de contenerlo a través de sanciones económicas. Una excelente noticia se había dado el año 2015, cuando después de de 2 años al menos de negociaciones, se va a conseguir un acuerdo entre Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, Rusia, Alemania, la Unión Europea, y firman con Irán un acuerdo en el cual finalmente Irán se va a comprometer a detener su carrera nuclear a cambio de que Estados Unidos relaje las sanciones sobre su economía. Pero ya sabemos que eso el 2018 cambió. Donald Trump decidió retirarse de este acuerdo, generando nuevamente un foco de inestabilidad, de incertidumbre, y Irán va a comenzar a aumentar nuevamente su capacidad de enriquecimiento de uranio y amenaza con seguir haciéndolo, y ya se sabe que lo ha seguido haciendo. Este año se ha tratado por todos medios de revivir este acuerdo. Joe Biden ha manifestado su disposición a tener un nuevo acuerdo, que hay que introducir ciertos arreglos, ciertas mejoras, pero hoy día la posición de Irán para negociar es más fuerte, y ellos han dicho que no van a permitir el ingreso de los observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica hasta que Estados Unidos vaya relajando las sanciones económicas. Por lo tanto, hay un enorme dilema, porque ¿qué va primero en el fondo? Si es que Irán empieza a cumplir con esta promesa de no enriquecer uranio, o si es que va a ser antes el término de las sanciones económicas. Hoy día, Irán está cada vez más cerca de la posibilidad de tener una bomba nuclear. En el fondo, el uranio tiene que estar enriquecido al 90% de pureza para producir un arma nuclear. Se supone que según las condiciones de este acuerdo, Irán no debía enriquecer su uranio por sobre el 3,67%, y este año ya se ha anunciado que Irán ha demostrado su capacidad para enriquecer uranio por sobre el 60%. Por lo tanto, vemos que es una posibilidad bastante cada vez más cercana esto de que Irán tenga una bomba nuclear. Y también habría que ver qué pasa con su capacidad de misiles, porque no basta con tenerla, también hay que tener misiles balísticos sobre los cuales se pone la ojiva nuclear para que esta sea una amenaza real. Ahora, también es muy importante decir que tener una bomba nuclear no tiene tanto peso por el hecho de que la vayan a usar, sino por la posibilidad, digamos. O sea, me explico. El tener un arma nuclear, en realidad, el poder decir que se tiene el arma, esa es el arma en sí misma, porque ya solamente el hecho de declararla constituye un enorme disuasivo, que esa es finalmente la idea principal de este tipo de armamento. En la actualidad tenemos a Khamenei. Khamenei es el líder supremo desde la muerte de Khomeini, que fue el año 89, hasta la fecha. Está también por encima del presidente y tiene un poder absoluto. El actual presidente de Irán es Ibrahim Raisi, que fue recién electo en junio, acaba de asumir como presidente en agosto, y a diferencia de sus antecesores, Raisi es un hombre muy conservador, que tiene un pasado en el fondo que estuvo involucrado con la supresión, con las ejecuciones, persecución, tortura de toda la disidencia interna en la época de la Revolución Islámica. También tiene una trayectoria en el Poder Judicial, y como les digo, es muy cercano al actual líder supremo, que es Khamenei.
Por lo tanto, tenemos esta dupla. Hoy día se abre la pregunta de quién podría suceder a Khamenei, que estaría próximo, en el fondo, por edad y por salud, en el fondo, a salir de escena, digamos, a morir, y que se necesite un sucesor. Y este Raisi, que es de la misma línea, muy conservador y que hoy día es el actual presidente, podría ser un posible candidato. Los iraníes, después del año que han nacido, después de la revolución, son distintos a toda la generación que vivió la revolución. Hoy día la gente, los iraníes, lo que más quieren es que se terminen todas las sanciones económicas, que su país pueda desarrollar el enorme potencial que tiene. Irán no solamente tiene una ubicación estratégica, como vimos, sumamente privilegiada, sino que también tiene una enorme cantidad de recursos económicos. Irán tiene la cuarta mayor reserva de petróleo del mundo, la segunda mayor reserva de gas del mundo. Se dice que alrededor del 5% de todos los minerales están en territorio de Irán. Tiene, como les digo, una enorme en el fondo, proyección, potencialidad económica, tiene una economía diversificada, que no depende solamente del petróleo, pese a tener este recurso en abundancia. Tiene una población que es muy educada, más del 90% de la población es alfabeta, hay un altísimo acceso a la educación universitaria, y en el caso de Irán, las mujeres también tienen acceso, son educadas en la universidad. Lamentablemente no tienen tanto acceso al mundo laboral por temas del país en el fondo, pero tiene un gran potencial que toda esta juventud quiere desarrollar, y que hoy día están limitados por el tipo de gobierno que tiene todo este antagonismo con Estados Unidos, que tiene este programa nuclear, que tiene como consecuencia todas estas sanciones económicas y limitaciones que no le permiten que Irán se desenvuelva y se desarrolle de acuerdo al potencial que tiene. Toda esta generación que quiere todos estos cambios son, como les decía, personas que han nacido después de la Revolución Islámica, que les ha tocado toda la vida vivir en un ambiente de aislamiento, por una parte, pero que a diferencia de generaciones anteriores, hoy día tienen una ventana al mundo a través de Internet. Por lo tanto, en el fondo ven como una posibilidad, tal vez todavía lejana, pero ven como alguna posibilidad esto de que su país vuelva a integrarse al resto del mundo y pueda crecer y desarrollarse económicamente. Con eso los dejo. Tenemos todas esas interrogantes que irá a pasar en este nuevo gobierno de corte más conservador. Irán a haber cambios. Todavía no se sabe, pero sí sabemos que, como les decía recién, Irán tiene un enorme potencial todavía por desarrollar, que hasta el minuto depende de su liderazgo político. Gracias, Magdalena. Ahora vamos a hacer algunas preguntas de las que publicaron aquí en el chat. ¿La influencia de Irán está determinada por imponer sus ideas político-religiosas para afectar el mundo occidental? ¿Cómo, perdón, me podrías repetir la pregunta, Vero? ¿La influencia de Irán está determinada por imponer sus ideas político-religiosas para afectar al mundo occidental? O sea, claro, de todas maneras lo que busca Irán es exportar sus ideas religiosas. Lo que quiere Irán es, de alguna manera, demostrar que su modelo es el válido, y que en el fondo que se puede existir y progresar, digamos, sin la intervención extranjera. O sea, de todas maneras, lo que ellos quieren es exportar toda su idea y su ideología. ¿Cómo afecta a Irán lo que está sucediendo en Afganistán? Bueno, Irán y Afganistán son vecinos, que comparten alrededor de 900 kilómetros de frontera. Por lo tanto, sin duda, Irán se va a ver fuertemente impactado por lo que sucede, por lo que está sucediendo en Afganistán. De todas maneras, lo primero que es muy
que es muy probable que suceda es que empiecen a haber una serie de migraciones, gente que trate de salir, de escapar de Afganistán. Esas migraciones naturalmente van a llegar en gran parte a Irán, perdón, y el problema es que Irán, para recibir a toda esa gente, obviamente se genera un problema de estabilidad interna. Irán hoy día tiene un problema de recesión económica, está con un problema económico, está con un importante problema de sequía que está afectando mucho el agua y que en el fondo el ambiente, hace muy poco hubieron protestas y manifestaciones por este tema del agua. También está el tema del COVID. O sea, el minuto que está viviendo internamente Irán es muy delicado, esta llegada masiva de toda esta migración que puede llegar desde Afganistán. Pero más allá de eso, que es como lo más inmediato, ¿cómo podría afectar lo de Afganistán a Irán? Podría ser una oportunidad también para Irán para aumentar su influencia en la zona, porque de alguna manera esto de que Estados Unidos se haya retirado, muchos han criticado a Estados Unidos en el sentido de que esta retirada y dejando el país en las circunstancias que está hoy día Afganistán debilita como la credibilidad que tiene Estados Unidos. Y el hecho de que ellos se retiren y que pierdan credibilidad deja el espacio para que surjan otros liderazgos que podrían ser Rusia, que podría ser China, que podría ser Turquía, y que también podría generar un nuevo espacio para que Irán exporte sus ideas. Ahora, las talibanes y los chiitas no han sido históricamente buenos socios, porque si bien en su historia han tenido periodos de cooperación y periodos también de alto conflicto, en términos generales son antagonistas, porque en el fondo el clero de Irán son chiitas y los talibanes son fundamentalistas sunitas de la otra línea. Entonces es muy probable de que sigan estos roces. Irán, de apoyar a algún grupo, podría apoyar a las milicias afganas que están en la frontera. Entonces, por lo tanto, puede ser como este mismo factor tal vez como de desestabilización que ha financiado en Yemen, en Siria y en otros países. Y bueno, y esto mismo de que se han opuesto a los talibanes puede a mediano plazo tal vez constituir como un punto de encuentro con Estados Unidos. O sea, aquí también tenemos una oportunidad en el sentido de que por fin hay un elemento que podría ser, como les digo, un punto de encuentro entre Estados Unidos e Irán. En el fondo, esta oposición al fundamentalismo sunita de los talibanes podría llevar a que tanto Estados Unidos como Irán lleguen a cooperar ante este enemigo, por así decirlo, o amenaza común. Así que podría salir tal vez algo bueno en ese sentido. Magda, una pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que llegue al poder algún gobierno pro-occidental? O sea, siempre está esa posibilidad, pero la verdad es que es muy difícil porque las elecciones no son tan libres. Cuando se presentan los candidatos son, ¿cómo se dice? Son en el fondo, hay todo un sistema del Consejo de Guardianes, el Consejo de los Expertos. No es que la gente vaya y vote por cualquiera que se quiera presentar a las elecciones, sino que para que los candidatos puedan ser candidatos, tienen que tener el visto bueno del clero, del poder religioso. Entonces, este poder religioso va limpiando todo lo que pueda ser una amenaza. De hecho, para estas elecciones, a último minuto se bajaron varios, hubo muchísimos que no pudieron participar. Entonces, el líder supremo tiene bastante control de quiénes se presentan a las elecciones. Es más, incluso había por así decirlo, como un meme, como una broma entre los mismos iraníes que decían que todo el resto del mundo, los norteamericanos y el resto del mundo, están expectantes, queriendo saber quiénes iban a ganar en las elecciones de junio, y ellos decían, y nosotros ya sabemos hace rato. En el fondo era obvio que iba a ser el candidato más cercano al líder supremo, porque ellos mismos controlan las elecciones. O sea,
de hecho hay uno de los candidatos que no ganó, manda sus felicitaciones a Raisín antes de que esté el conteo final de los votos. Entonces, hay poco espacio para eso. Yo creo que el cambio podría venir desde abajo, desde las juventudes, desde, como siempre suele suceder en estos gobiernos autocráticos, el fondo que la amenaza venga desde la misma gente que ya esté cansada con el régimen. Y hoy día la verdad es que entre la crisis económica y todo el tema COVID, han habido bastantes manifestaciones de la gente en el último tiempo, bastantes muestras de descontentos con el régimen. Magda, ¿dentro del Medio Oriente hay algún país que pueda hacer contrapeso o limitar la influencia y desarrollo de Irán? Bueno, de todas maneras, su contrapeso por una parte es Arabia Saudita. Arabia Saudita es el que representa, por así decirlo, el líder de todos los sunitas, y está en constante como competencia con Irán. Ellos tienen como, se podría decir como una guerra fría, en el sentido de que se enfrentan, pero no directamente. Se enfrentan, por ejemplo, en Yemen, donde Irán apoya a los hutíes que se rebelan contra el gobierno. Se van enfrentando, por ejemplo, en Siria, donde Arabia Saudita financia a los rebeldes y Irán al gobierno de al-Bashar. Podría ser, por un lado, como les digo, Arabia Saudita, pero el país que podría ser como que quiere limitar a toda costa el desarrollo de Irán es Israel. Y Israel, sobre todo, porque quiere prevenir y evitar que Irán desarrolle un programa nuclear. Por lo tanto, todo el último tiempo, Israel ha llevado a cabo una guerra encubierta por hacer de contrapeso a este Irán que va avanzando en su tema nuclear. Hemos visto que en los últimos tiempos han muerto misteriosamente, asesinados distintos, ¿cómo se dice?, científicos vinculados al desarrollo nuclear. Muchos dicen que podría tener que ver con Israel. También han habido una serie de sabotajes en las centrifugas, en las plantas procesadoras, en las plantas nucleares. Y Israel ha demostrado una enorme capacidad como de operar en suelo iraní. Por ejemplo, en el año 2018, Netanyahu mostró en televisión una serie de documentos que habían prácticamente robado de Irán, que demostraban, que con esa manera demostraba al mundo, que Irán no estaba cumpliendo con los pactos, los acuerdos nucleares. Entonces, sin duda ahí Israel está llevando a cabo una acción importante por contener y evitar la amenaza que representa para ellos un Irán que no ha estado dispuesto a reconocer a Israel y que podría llegar a tener armas nucleares. ¿Y qué beneficios adicionales podría tener para Irán el firmar un acuerdo nuclear con Estados Unidos, más allá del levantamiento de las sanciones económicas? Bueno, el tema de las sanciones económicas es clave porque, como les digo, es una economía que está tremendamente ahogada, en gran parte por esas sanciones económicas, pero el hecho de firmar un pacto nuclear podría tener el enorme beneficio de terminar con este aislamiento de Irán con respecto al mundo. Y este aislamiento tiene esta patita económica que es muy importante, en el fondo poder reactivar el comercio, la economía, a través del contacto y la apertura con otros países, pero que se termine el aislamiento de Irán con respecto al mundo, también permite la entrada de nuevas ideas, permite la entrada de ideas más liberales, más democráticas, que son estas mismas ideas las que podrían alimentar a estas nuevas generaciones para organizarse y desde ahí, desde abajo, digamos, ir generando cambios al régimen. O sea, podría ser una excelente oportunidad para revitalizar las fuerzas que podrían renovar el sistema político de Irán. Magda, ¿y qué relación hay entre Irán y los talibanes en Afganistán? ¿Los apoyan? No, lo que les decía recién, los iraníes son chiitas y tenemos que recordar que
Irán es una república islámica, o sea, es un país que está gobernada por una autoridad religiosa chiita que es totalmente opuesta a la línea de los talibanes. Los talibanes son sunitas, son fundamentalistas sunitas, por lo tanto son de líneas distintas y que no han tenido históricamente una buena relación. Que como les decía, tanto así que podría ser que incluso puede ser un punto de acercamiento entre Irán y Estados Unidos, porque ambos comparten esta oposición a los fundamentalistas sunitas, de los cuales los talibanes son un grupo, digamos. Ya. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo son sus relaciones con China? Irán tiene buenas relaciones con China, en un mundo que está como aislado prácticamente de todo lo que es Occidente, Estados Unidos. Irán ha tenido que encontrar aliados, socios en otros países, ha puesto su vista en Rusia, en China. China naturalmente se entiende muy bien con todos los regímenes no democráticos, por lo tanto hay una afinidad natural entre el régimen no democrático de Irán y el régimen no democrático de China. China también tiene un importante interés económico en Irán. Acuérdense, volvemos al mapa, volvemos a esta posición geoestratégica privilegiada que tiene Irán, que conecta Asia Central, una zona llena de recursos de gas natural, de petróleo, de minerales. Si uno ve el mapa, uno tiene China, Asia Central, y ahí viene, en el fondo, bueno, Afganistán, Irán. Por lo tanto, para este proyecto de China, de la franja, de la ruta y de la seda, que se llama One Belt, One Road, o sea, una franja, una ruta, este proyecto económico que busca unir China con el resto del mundo, Irán es una pieza clave. Como les digo, pasa a Asia Central, llega a Irán, y en Irán tiene la salida hacia los países del Mediterráneo. Si uno se fija en los países que Irán ha establecido alianza, se produce un cinturón de salida desde Irán hacia el Mediterráneo, tiene la salida al Golfo Pérsico. Irán controla el Estrecho de Hormuz, que es un lugar clave para todo el tráfico, el comercio internacional de petróleo, la conexión entre el mundo del Golfo Pérsico, el mundo árabe, Medio Oriente y la salida hacia el mar Índico, hacia el Océano Índico. Por lo tanto, hay muchos intereses compartidos. Irán, un país aislado, requiere de alguien que, como China, esté dispuesto a financiarlo, a apoyarlo. Y de hecho, hace muy poco tiempo firmaron un acuerdo, por 25 años, un acuerdo de cooperación económica y militar entre ambos países. Por lo tanto, China es un país bastante cercano para Irán, con buenas relaciones. Ya, Magda, bueno, hay una última pregunta. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta hoy Irán? Yo creo que lejos el principal desafío es poder desarrollar su potencial económico. Irán es un país sumamente privilegiado, tiene una cantidad de recursos naturales, o sea, ya esta ubicación geográfica es un lujo, donde es la conexión entre Asia y Europa. Tiene muchísimos recursos naturales, petróleo, gas, minerales, entre varios otros. Tiene una población que es joven, que es muy educada, sumamente educada. Tiene también una economía diversificada, en el fondo, pero está ahogada. Está ahogada y necesitaríamos un cambio de gobierno, un cambio político para que se pueda desarrollar todo este potencial. Por lo tanto, el gran desafío para Irán sería poder llevar a cabo este desarrollo económico que sin duda lo pondría en poco tiempo como una de las principales potencias económicas, porque tiene todos los recursos y todas las condiciones para hacerlo. Hay un estudio del Fondo Monetario Internacional que dice que si las mujeres iraníes se incorporaran a la fuerza laboral, estamos hablando de un país de 80 millones de personas, en el cual las mujeres tienen incluso más, son tan educadas, tanto más que los hombres con estudios universitarios. Este estudio del Fondo Monetario Internacional dice que si las mujeres se incorporaran al mundo laboral, el PIB de Irán podría crecer en un 40%. O sea,
tiene un enorme potencial. Y ese es su principal desafío, poder llevarlo a cabo y poder ocupar el lugar de potencia económica que sin duda podría tener. Bueno, Magda, 1.000.000 de gracias. Ha estado muy entretenido, muy interesante el tema. Gracias a todos ustedes que participaron. Espero que le puedan sacar el mayor provecho a este webinar. Va a estar disponible en nuestros canales, en el canal de YouTube, así que lo pueden ver de nuevo. Y les dejamos disponible el código QR que les había comentado al principio para que puedan hacer esta mini encuesta. Para nosotros es bien importante poder tener su opinión. Así que esperamos poder encontrarnos muy luego. Y con esto me despido y muchas gracias, Magda. Estamos viéndonos pronto con temas entretenidos. Muchas gracias a todos ustedes.